Una de las cosas más innovadoras y que personalmente me han encantado de esta actualización de la Split 2 de la temporada 25 de Apex Legends es el modo de tiempo limitado que implementaron para suplantar al modo arenas, el cual es una variación de dicho modo, pero en donde solamente son enfrentamientos 1 vs 1 contra diferentes personas que se juntaron en el emparejamiento, de forma que se enfrenten entre todos y salga un tablero con los mejores jugadores, es decir, los que hicieron más kills y daño. Ahora bien, al estar jugando este modo de juego, me di cuenta de muchos casos y situaciones que terminan siendo la razón por la que los jugadores pierden partidas, no solo en este modo, sino en general en peleas de todo tipo, pero todos sabemos que las que más importan son las de Battle Royale, ya sean en casuales o clasificatorias. El caso es que el día de hoy me dedicaré a analizar varios clips de ciertos enfrentamientos que tuve, de forma que tú puedas mejorar tus 1v1 y ganar más partidas en Apex Legends. Dicho esto, vamos con el video. Iniciemos con el primer concepto que veremos en este video, tomar diferentes ángulos. Cuando estamos en un enfrentamiento, el tomar diferentes ángulos se refiere a disparar y constantemente moverte para tener mejores puntos de vista e infligir daño sin que el enemigo llegue a saber de dónde viene dicho daño. Para esto, veamos el siguiente clip en donde me tocó pelear con una Némesis. Para tomar ángulos, primero tenemos que disparar desde una posición inicial. Como vemos, hago un muy buen daño inicial e incluso sin recibir nada de daño, lo cual es muy importante, ya que el hecho de que tú hagas más daño que el rival va a hacer que el enemigo haga dos cosas: tener un ego enorme y seguir disparando a pesar de que esté en desventaja y tú por ende puedas derribarlo más rápido, o cubrirse, ya sea para impedir que sea derribado o para curarse. Recordemos que en el caso de este modo no se puede curar, pero sí cubrir para evitar ser derribado de la manera más rápida. Obviamente tengo que aclarar que la ventaja de daño tiene que ser relativamente grande, ya que si por ejemplo solo es una diferencia de tal vez 10 o 20 de daño, ahí sí este caso ya no es tan factible. Pero como vemos, en este clip sí es una gran diferencia de daño en comparación con lo que él me hizo. Pero como dije, esto es importante porque en el momento de que retrocede para cubrirse, abre una ventana de tiempo muy grande para que nosotros podamos cambiar de posición. Dicho esto, tienes que tratar de encontrar otra posición dentro de la zona donde te encuentras, conservando una cobertura para cubrirte en caso de ser necesario. Esto último conlleva saber o aprenderte el mapa, lo cual es fácil si juegas muy seguido. En este caso, yo sé que a la izquierda hay una buena cobertura que además me hace estar más cerca del enemigo. Además, cambio de lado estando más a la derecha del enemigo, y como él no ha cambiado de posición, tendré la posibilidad de disparar desde otro ángulo que me haga tener una ventaja. Otro punto muy importante de este concepto es tener en cuenta dónde está el enemigo, y como podemos ver, a pesar de que yo me estaba moviendo, siempre tuve el ángulo de visión de la mayoría del terreno en donde el enemigo podría moverse, y como no vi que saliera, era muy probable que siguiera en su posición inicial. Finalmente, al tener otro ángulo, procedo a disparar, asegurando mi kill y sorprendiendo al enemigo, ya que como podemos ver él estaba apuntando al lugar donde yo me encontraba anteriormente, pero como yo me moví, iba a tener una gran ventaja y aunque él tuviera un mejor aim, el simple hecho de la reacción era lo que iba a hacer que yo terminara ganando ese 1v1. Como vimos, este tipo de enfrentamientos fue a una distancia media para un 1v1, de la manera más común. Sin embargo, cuando el enfrentamiento es más cercano, tenemos que hablar del concepto de agresividad e improvisación. Con esto me refiero a tratar de avanzar directamente al enemigo, pero desde lugares que no son tan convencionales, obvio con un grado de riesgo, pero de salir bien puede darte una gran ventaja. Para esto, veamos el siguiente clip, en donde me toca pelear con una Wingman, en esta parte donde lo único que me separa del enemigo es esta gran piedra redonda. Para este ejemplo, cuando son estos enfrentamientos, la gente común suele seguir dos posibles caminos para pelear, izquierda o derecha, pero muy poca gente no hace lo siguiente: ir por encima de la piedra. Si optas por este último camino, podrás ver al enemigo tratar de buscarte por alguno de los dos lados, y dado que le será muy difícil diferenciar el audio para saber que realmente tú estabas saltando esa piedra, para cuando reaccione, tú ya estarás disparándole, y en caso de no fallar, como es en este clip, podrás ganarle muy fácilmente, incluso sin recibir daño. Con esto no significa que en todas las situaciones parecidas tienes que hacer lo mismo exactamente, sin embargo es un ejemplo de cómo la improvisación, ir por lugares no tan comunes o convencionales, juntando una agresividad para ir directamente a pelear, pero de manera inteligente y no dejarse abalanzar directamente como si fueras un animal, es la diferencia que te puede hacer ganar las partidas. Obviamente teniendo en cuenta que no falles balas, que termina siendo lo más importante, ya que si en este caso yo hubiera fallado, él obtuvo la oportunidad para acertarme y por ende perder el 1v a pesar de que yo tenía una gran ventaja. Ahora hablemos de un error muy grande que se estuvo repitiendo mucho cuando peleaba: no saber cuándo pushear o avanzar. Para esto, veamos este clip en donde me tocó pelear con un Prowler, a una distancia mayor a la que comúnmente se suele usar un subfusil. Como vemos,
La distancia es muy grande y sin coberturas intermedias lo suficientemente grandes como para avanzar sin arriesgarte. A diferencia de los otros enfrentamientos, en este, tanto el enemigo como yo nos hacemos un daño relativamente parecido. Sin embargo, todo esto fue hecho desde prácticamente la distancia en la que iniciamos. Es aquí donde el enemigo tiene uno de los mayores errores de las peleas en Apex: avanzar sin un plan y con una clara desventaja. Como vemos, decidió avanzar a pesar de estar muy bajo de vida, sin una ventaja de daño y mucho menos sin cómo cubrirse, además de avanzar por el lugar más obvio y visible de esta zona. Yo, por otro lado, mantení mi posición y simplemente cambié de lado, esto sin dejar de estar cerca de una cobertura, en este caso, este pilar de piedra, por lo que si recibía daño, rápidamente me podría girar y retroceder, algo que el enemigo, al no tener esta ventaja, no podría hacer, y obviamente, por ende, no podría escapar. Aquí obviamente también influye mucho el aim, ya que si yo hubiera fallado mis balas, él muy probablemente me hubiera ganado ya que yo disparé primero. Pero quitando eso, él tenía ya todas las de perder por el simple hecho de que no tenía a dónde escapar. Ahora bien, puede que pienses que el enemigo hizo mal por querer pushear cuando ya estaba dañado, pero ¿qué pasa si inicialmente el enfrentamiento él avanza de forma parecida a como lo hizo la Vantage, es decir, sin tener ningún riesgo de daño? Para esto tenemos el siguiente clip, igual con el Prowler e igual a una distancia relativamente lejana para un SMG. En este caso, el plan inicial de la Great fue por alguna razón avanzar en medio de todo, esperando a encontrarse conmigo para pelear. Es aquí donde vuelve el error de avanzar sin ningún plan y sin alguna ventaja. Obviamente, a diferencia del otro clip, pues la Vantage sí tenía una desventaja y aquí la verdad es que no tenía, ya que habíamos iniciado y nadie había recibido daño. Pero de cualquier manera es una gran desventaja el ponerse en medio de todo sin nada que hacer, ya que bien pudo haber avanzado pero de manera agresiva, dirigiéndose a la piedra que estaba a su derecha, de forma que me obligara a avanzar a pelear o a retroceder para cubrirme. En vez de eso me dio espacio y tiempo y hasta un gran margen de error para dispararle sin temer, ya que yo sí tenía una cobertura por si yo fallaba las balas, y ella por el contrario nada, y en este caso obviamente no desaproveché y terminé ganándole muy fácilmente. Con este tipo de errores puede que te surja la duda de entonces ¿cómo debo pushear? Pues ahora veamos un clip que es casi exactamente el caso del primero, pero con la diferencia de que ahora yo sería el que sabría cómo pushear y no tendría un error. Como vemos, en el primer piqueo que hacemos, es decir, la primera vez que nos disparamos, yo claramente hago más daño que el rival, con lo cual me abre la ventana para avanzar, pero yo tengo algunos pasos para asegurar mi victoria. Primero, después de hacer el daño, me cubro rápidamente para recargar, esto por 2 puntos: hacerle creer al enemigo que me avanzaré por otro lado y recargar con cobertura, para no avanzar como si nada y como todo un bot en medio de la nada recargando sin poder disparar, ya que en ese caso tendría que cambiar de arma y eso también gasta tiempo. Posterior a esto procedo a avanzar de manera más agresiva, pero siempre apuntando o estando alerta de que a cualquier impulso podría salir el random y dispararme. De esta forma no podría tomarme por sorpresa, con lo cual tengo una ventaja y sigo manteniendo la del daño. Aquí solamente queda reaccionar rápido y disparar. Obviamente todo regresa al mismo punto, tienes que tener un buen aim y aquí también una gran capacidad de reacción. Si no la tienes, desaprovecharás todas las desventajas que el enemigo tenía. Dicho esto, pasemos a otro punto. Una de las claves para ganar una pelea en muchos casos es la altura. En la mayoría de estas situaciones, la altura se vuelve una de las mejores ventajas, ya que desde esa posición tienes mayor conocimiento de todo lo que está pasando alrededor, no solo de tu 1v sino de las peleas en general. Si haces daño, es más fácil avanzar hacia los enemigos estando desde arriba, y por el contrario, si ellos te hacen daño, es más difícil para ellos que te pushen porque para eso tienen que subir a tu posición, y en ese caso tú puedes devolverles el daño o simplemente curarte y prepararte para un segundo enfrentamiento. Obvio, todo esto sin contar las habilidades de leyendas que pueden ayudar en estas situaciones para pushearte. Pero como no es el caso, veamos lo que podríamos hacer. A final de cuentas lo importante es mantener la altura en la mayoría de situaciones, ya que será crucial. Para esto, veamos el siguiente clip. Esta pelea es a una distancia media y usando el Hemlock. En el primer pick podemos observar que apenas si le pudo hacer algo de daño, mientras que él, por el contrario, no me hizo nada. Prácticamente estamos igual. Y dado que parece que estas van a ser de las peleas que se alargan hasta que alguien decide hacer algo estúpido o alguien tiene algún error, decidí hacer algo arriesgado, dejar mi posición y avanzar con tal de meterle presión al enemigo para que él tenga el error. Mientras voy avanzando se llega a escuchar lo siguiente.
lo cual me da la señal de que el enemigo se bajó de su altura, dándome la ventaja automáticamente porque yo iría por ella. Esta presión que le metí por avanzar directamente hizo que él quisiera buscarme por otro lado, o tener alguna razón por la cual bajarse, pero con el gran error de que él ya estaba en una posición buena, la dejó y obviamente eso terminó pasándole factura. De haberse quedado, claramente me pudo haber ganado porque me pudo haber esperado desde arriba y dispararme, pero como no fue el caso, esto fue lo que pasó. A pesar de que él buscó una cobertura después de que se dio cuenta de que yo estaba arriba, esto no sirve contra la altura que yo tenía, lo que terminó en que fuera más fácil para mí eliminarlo de lo que él de defenderse. Ahora, hay que aclarar un punto muy importante. Con esto no quiero decir que ahora siempre que pelees busques estar en alguna altura de cualquier tipo, ya que esto te puede salir contraproducente en diversas situaciones, si es que no sabes cómo es la zona donde estás peleando. Para esto, veamos este último enfrentamiento del día de hoy. Doble Mozambique a una distancia cercana, pero con esta cobertura en la cual cada uno se puede cubrir. Sin embargo, veamos lo que pasó en esta pelea. Como vemos, el Gibraltar enemigo, al no saber que al subirse a esta parte quedaría atorado y con la única posibilidad de moverse estando agachado, por ende más lento y con menos reacción, me estaba dando la victoria asegurada prácticamente. Eso denota el error de querer siempre tener la posición más alta, pero sin saberse bien el mapa, lo cual deriva en situaciones como esta, en donde se vuelve un objetivo muy sencillo de eliminar. Para evitar este error es tan fácil como aprender el mapa y saber qué zonas altas sí dan ventaja y qué otras no. ¿Y cómo puedo aprender esto? Pues simplemente jugando mucho y en diferentes mapas. Esto te dará un game sense y un game style muy bueno y lo suficiente como para saber qué hacer en diferentes situaciones. Y obviamente a esto también le tienes que sumar cuáles son las habilidades que tienes en la leyenda que estás usando en ese momento. Si te pueden dar una ventaja para tomar altura o para cubrirte en caso de estar en una desventaja ya que tú estás en la zona baja. Y obviamente te digo, todo esto se termina regresando a jugar demasiado Apex Legends. Espero estos consejos te sirvan. Si fue así, dale like y suscríbete para ver una parte 2 ya que grabé aún más clips con otros conceptos importantes para ganar más peleas. Checa también los videos que ya tengo que te aseguro te harán mejorar y sin más que decir, nos vemos en otro video.